día, mis amados hermanos. Bueno, como bien decía nuestro hermano Luis Medellán, junto con mi esposa, nos tocó hablar del tema de la secta de los testigos de Jehová. A mí la verdad que tratamos de hacer un PowerPoint. Yo hago un PowerPoint, pero lo hago solamente con letras nomás, no le pego los dibujos. No le pego a los pegados de dibujos. Así que si ven la imagen un poquito más o menos nomás. Lo importante es el contenido, ¿eh? Así que yo les digo, bueno, mi esposa va a partir. Amén. Ya, perfecto. Bueno, la denominación de los testigos de Jehová, que de entrada tenemos que entender que es una organización que se hace llamar cristiana. Amén. ¿Por qué cristiana? Porque también creen en Cristo. Ahora, ellos no creen en la persona de Jesucristo como creemos nosotros los evangélicos, o como también pueden creer también los católicos, que creen que Jesucristo es Dios, ¿ya? Tampoco creen en la Trinidad, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo acá, ¿ya? Hay que entender que es una organización bien hermética, bien cerrada, no comparten con otras denominaciones, con otras iglesias o con otras organizaciones. Amén. Y uno de los aspectos históricos de esta denominación es, bueno, partamos de iglesia, se les llama Testigos de Jehová o el Atalaya, o también se les puede llamar, también conocido como la Sociedad de la Watchtower, ¿ya? Bueno, fue fundada en el año 1884, su fundador fue Carlos Taser Russell. Yo sé que no es por eso tenía el tablo. Ya, el fundador es Carlos Taser Russell. Su autoridad canónica, es decir, la autoridad que ellos utilizan, ¿cierto?, para sostener o para fundamentar su doctrina, son los escritos del mismo Carlos Taser Russell y del juez Rutherford, que fue el segundo en tomar el cargo una vez que Carlos Taser Russell murió. El juez Rutherford fue el que tomó la presidencia de la organización Watchtower, ¿ya? Y ellos tienen unos escritos en los cuales para ellos son prácticamente documentos canónicos. En el caso de nosotros, como cristianos, como evangélicos, nuestra única fuente de fe, de conducta, nuestra regla canónica es la Biblia, ¿cierto? Para ellos son los documentos que después nosotros vamos a estar viendo, y la Biblia que ellos también utilizan, que en realidad no es la Biblia que nosotros utilizamos. Amén. En el caso de la parte teológica, la teología de ellos no es una teología trinitaria como nosotros creemos. Amén. Ojo que también hay algunas sectas que no sé si después la van a ver, que no creen en la Trinidad. No todo aquel que se hace llamar evangélico es trinitario. Hay evangélicos, entre comillas, que creen en una sola persona, que es la persona de Jesús. Nosotros creemos en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una Trinidad, tres personas que se manifiestan en un solo Dios. Eso es la Trinidad. Amén. Entonces la teología de los testigos de Jehová es una teología unitaria. Creen que Cristo es un ser espiritual, y también se le hacen llamar, que dicen que Cristo no es Dios, sino que es el arcángel Miguel. Amén. Una blasfemia. Cierto. Perfecto. La atracción espiritual de ellos, o sea, ¿qué es lo que atrae a esta organización? Dice, son miembros que lo hacen llamar que son miembros exclusivos del reino de Dios, es decir, que te hacen la invitación. La gente pregunta, ya, ¿y qué gano yo con hacerme partícipe de esta organización? Ellos dicen, lo que pasa es que ahora tú vas a ser parte del reino de Dios, eres un personaje importante, ahora eres un hijo de Jehová. Amén. Ellos utilizan el nombre de Jehová para todo. Ellos no utilizan el nombre de Cristo, sino que el nombre de Jehová, que es el nombre cierto que utilizaba nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Entonces, bueno, son ganados mayormente mediante materiales impresos, es decir, contratados con revistas, y el trabajo personal e instrucción, hacen trabajo personal y también hacen discipulado en casas. Ahí mi esposa va a continuar con la segunda parte. Amén. Amén. Santo Rey. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Tenemos algunos datos históricos del fundador de la Iglesia de los Testigos de Jehová, que como decía mi esposo, es Carlos Russell. Es importante saber cómo se educó Carlos Russell para que entendamos cómo se fue desarrollando la Iglesia de los Testigos de Jehová. Carlos Russell nació el 16 de febrero del año 1852 en Allegheny, Pensilvania, Estados Unidos. Él fue educado en una iglesia adventista,
¿ya? Presbiteriana, perdón, Sí. presbiteriana, pero después se hizo miembro de una iglesia congregacional, ¿ya? Le encantaba el tema de la segunda venida de Cristo y al asistir a una iglesia adventista se interesó mucho en sus doctrinas y estudios proféticos. Aleluya. Entonces hay que entender que este personaje era una persona educada, que se había educado en iglesias, ¿verdad? El tema es que fue adquiriendo conocimientos de distintas iglesias para armar lo que fue una secta posteriormente, ¿ya? Es como que alguien de aquí haya ido a la iglesia católica, después haya ido a la iglesia de los mormones, terminó en lo evangélico y dijo, ya, voy a juntar estas tres y voy a hacer una nueva iglesia, ¿ya? Ese es el contexto histórico del fundador de la iglesia de los Testigos de Jehová. Amén. Amén. Otro dato histórico. En 1870, a los 18 años de edad, Russell organizó una clase en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos. Su propósito era estudiar la Biblia. O sea, el propósito de la secta siempre no es alejarlo de la Biblia en realidad, aunque sí, la consecuencia de eso sí es, pero por supuesto que siempre utilizan la Biblia para hacer sus estudios, pero van tergiversando versículos que después se convierte en lo que es una falsa doctrina. Entonces el propósito era estudiar la Biblia y en especial sus partes proféticas. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová son una denominación que se enfatiza mucho la parte escatológica de la Biblia. La parte escatológica quiere decir, cuando se habla de los tiempos finales, ellos siempre están hablando del Armagedón, ¿cierto? De la, no sé, del milenio, están hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces son religiones que se enfocan mucho en la parte profética de la segunda venida de Cristo. Aunque la predicación que había hecho Guillermo Miller, ahora, ¿quién es Guillermo Miller? Ahí lo voy a decir. Aunque la predicación que había hecho Guillermo Miller sobre el regreso de Cristo a la tierra en el año 1844 no se había cumplido, Carlos Russell estaba convencido de que su método de interpretación, es decir, la hermenéutica, la herramienta que él utilizó para interpretar la Escritura, era correcto. Y lo utilizó para hacer sus propios cálculos y predicciones sobre la venida del Señor. Cuando habla de Guillermo Miller, que hizo una predicción en el año 1844, como bien decía mi esposa, Carlos Taser Russell, él se educó en una iglesia presbiteriana. Una iglesia presbiteriana son estas iglesias que nacieron en la Reforma Protestante, ya que se le conoce como iglesias históricas. Y después saltó otra iglesia, que es una iglesia congregacional, que también son parte de todas estas iglesias reformadas que nacieron en el siglo XVI hasta el día de hoy, pero tuvo su auge mayormente hasta el siglo XIX. Ya saltó una iglesia, como dice mi esposa, a otra, pero ojo, eran iglesias protestantes, eran iglesias evangélicas, presbiteriana, congregacional. Después, él se fue a meter a una iglesia de los adventistas del séptimo día. Quiere decir que los adventistas del séptimo día son antes que los testigos de Jehová, ojo con eso. Y ellos también enfatizan mucho el tema de la segunda venida, por eso se llama adventista, que quiere decir, habla acerca del advenimiento de Jesucristo. Ellos no creen, ojo, cuando hablamos de la segunda venida, ellos no creen en un rapto previo a la tribulación como creemos nosotros. Ellos solamente creen en una sola venida que se manifiesta al final de la gran tribulación. Y eso aparece en el libro del Apocalipsis. Amén. Nosotros creemos, como evangélicos, ¿cierto? Aunque hay otros evangélicos que no creen esto tampoco, como los bautistas y otra denominación. Nosotros creemos que hay dos venidas, ¿cierto? Una venida en la cual el Señor se manifiesta de manera invisible, ¿cierto? Nos arrebata, que es el arrebatamiento, el rapto, y después 7 años de la tribulación, y ahí el Señor viene a buscar el remanente de Israel, los que quedan en la gran tribulación, que se conoce como la venida visible de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estas religiones enfatizan solamente la segunda venida, y Guillermo Miller, que fue el fundador de los testigos de los adventistas del séptimo día, que posteriormente fue Elena G. de White, ¿se ha escuchado los escritos de Elena G. de White? Bueno, el primero en fundar esta denominación adventista fue Guillermo Miller, y él hizo un cálculo acerca de la segunda venida de Cristo, ¿ya? Y profetizó que Jesucristo vendría en el año 1844, cosa que no sucedió. Bueno, después, Carlos, como estábamos leyendo, Carlos Taser Russell siguió leyendo, siguió haciendo sus cálculos para descubrir cuándo sería la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos se enfocan mucho en la segunda venida de Cristo. Amén. Seguimos con otro dato histórico. Como decía mi esposo, Carlos Russell, empezó a hacer clases, ya con los conocimientos que él tenía, empezó a compartir sus conocimientos con los estudiantes de la Biblia, ya que estos eran jóvenes que participaban con él como en estudios bíblicos como lo hacemos nosotros,
El tema es que con el paso de los años se aumentaron estos estudiantes, o sea, ganó él mucha presencia, había gente que compartía lo que él enseñaba, pero también se enseñaron algunas enseñanzas que él creía correctas, ¿ya? Dentro de esas enseñanzas, una que destaca mucho es que Cristo no había resucitado corporalmente, ¿ya? Sino que su resucitación, claro, cuando él resucitó, lo había hecho solamente como espíritu, que su cuerpo había quedado en la tumba y solo su espíritu había salido de sí, y por lo tanto, dicho sea de paso, el regreso de Jesús no sería corporal, sería solamente espiritual, ya lo que también entendemos que es una herejía porque nosotros sabemos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resucitó de la tumba estaba vacía, no quedó el cuerpo de Jesús ahí, ¿verdad? Sabemos que la tumba estaba vacía, entonces con estas herejías él fue ganando muchos adeptos, mucha gente creía que eso era real, era muy convincente lo que él enseñaba en estas escuelas bíblicas. Amén. Bueno, lo que enseñaban, lo que enseñaba Russell, ¿cierto? Es que la manifestación, o cuando el Señor resucitara, lo que decía mi esposa, no iba a resucitar, ¿cierto?, de forma corporal, sino que lo iba a hacer de manera de espíritu. Esa fue una enseñanza del primer siglo también, de la era cristiana, que el apóstol Juan, en sus cartas, mayormente la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, él refuta, ¿cierto? Y esa doctrina se llamó el gnosticismo. Amén. Es decir, que esta religión, o Carlos T.C. Russell, ¿cierto?, cuando estaba formando esta denominación, se tomó también de esas herejías que ya fueron refutadas en el primer siglo. Amén. Así que ya, desde cuando algo se funda en la base, el fundamento de una herejía, después podemos ver, ¿cierto?, los resultados. Ya, predicciones de Carlos Russell, que fallaron. Número 1, Carlos Russell dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Eso no se cumplió, pues hasta 1967 una parte de Jerusalén estaba en posesión de los gentiles. Amén. Bueno, nosotros entendemos que la palabra del Señor dice hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Eso quiere decir que el Señor vendrá una vez que ya toda la plenitud de los gentiles, es decir, las personas que no son judías, se conviertan a Jesucristo, y ahí se supone que el Señor tendría que venir por segunda vez. Pero yo personalmente entiendo, según lo que dicen las Escrituras, que eso también se va a cumplir aún en la Gran Tribulación, porque en la Gran Tribulación mucha gente también se va a convertir. No solamente Dios va a tratar con su pueblo Israel, sino que también va a tratar, ¿cierto?, con naciones gentiles, con los mismos familiares nuestros quizás que se quedaron, ¿cierto?, no se salvaron, pero entendieron que fuimos arrebatados, entonces, era verdad lo que decía el evangélico, y ahí Dios trata con ellos, se convierten, y esa es la plenitud de los gentiles, y ahí viene la manifestación, o la parucía, como se llama, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, visible, que viene en las nubes. Apocalipsis 1:8. Punto 2 dice, en 1889 escribió, ¿quién? Carlos Russell, ¿cierto? Dentro de los próximos 27 años, todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. Esto hubiera sucedido en 1915, pero fue una profecía que no se cumplió. Ya, número 13, para el año 1914, se acabaría la Iglesia Católica Romana, cosa que no sucedió porque hasta el día de hoy la Iglesia Católica todavía está en pie. Amén. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Sí, amén. Bien, otra de las profecías que Russell entregó y no se cumplió fue que en 1914 todos los gobiernos, los bancos, las escuelas y las iglesias que no fueran testigos de Jehová serían completamente destruidas. Y hasta el 2025 aquí estamos, así que tampoco se cumplió. El año 1914 también Russell dijo que se marcaría el fin del mundo, en el sentido de que el orden social y político pasaría, o sea que la gente comenzaría a vivir bajo sus propios límites, tampoco se cumplió, ¿verdad? Y comentó también que la batalla del Armagedón tendría lugar en 1915 y que en el 1915 también terminaría la cosecha de la edad evangélica, cosa que tampoco se cumplió. Entonces entendemos que las profecías que él entregó, según los cálculos que él creía correctos, no se cumplieron. Y sabemos que cuando un profeta es real, es de Dios, se cumplen las profecías que él indica, ¿verdad? Aleluya, amén. Gloria a Dios para siempre. Bueno, pasamos a la otra hoja. Fundación, yo le coloqué fundación de una secta, porque aquí ya comienza, se muestra cómo se fundó esta organización.
En 1879 se lleva a cabo la publicación del periódico The Watchtower and Herald, perdonen mi inglés, The Watchtower and Herald of Christ Present. La Torre del Vigía, ¿qué se llama en inglés? Pronúncialo, por favor. Ya, la Torre del Vigía y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Entonces fue una publicación que hicieron en el periódico, ¿no? Que llevó ese nombre. La Torre del Vigía y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Fíjese un dato, ¿cómo se llama? Un dato curioso, algo así, con paréntesis. Toda la mayoría de las organizaciones que son de carácter no evangélicas, siempre que son denominadas como sectas, siempre tienen como a veces una torre, a veces por ejemplo, los mormones que tienen como una torre flaca, ¿cierto? Como un túa, no sé cómo es el nombre de eso, pero siempre se caracterizan por tener como una imagen, algo que lo identifica. Nosotros, por supuesto, nos identificamos con la paloma, ¿cierto? Que representa el Espíritu Santo, el fuego, el agua, ¿cierto? La cruz mayormente, que es la cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero siempre las denominaciones, las sectas, siempre se identifican con algo. Bueno, dice ya, se publicó ese periódico, ¿cierto? En 1879, con el nombre de la Torre del Vigía y el Heraldo de la Presencia de Cristo. En 1884 se formó como organización internacional la Sociedad de Tratado de la Torre del Vigía, que también ha sido conocida como Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, es decir, que ya se formó como organización y tiene todos estos nombres. No solamente se llama Testigo de Jehová se llamó después, pero al principio se llamaba así, ¿cierto? Sociedad de Tratado de la Torre del Vigía, que también se llamaba Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, ¿cierto? Otro nombre también para esta organización es Reino Teocrático. Otro nombre también que se le daba es Púlpito del Pueblo, imagínense, Púlpito del Pueblo. Otro nombre, Aurora Milenial. Otro nombre también que se le da Russellismo, y también Sociedad Bíblica y de Tratado de la Torre del Vigía. Sociedad Atalaya, otro nombre, y desde 1931 del siglo pasado lleva el nombre oficial de los Testigos de Jehová. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. 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 Y como nada es eterno, murió el falso profeta Carlos Russell en el año 1916. Él alcanzó a poder inscribir la organización de los Testigos de Jehová, pero como todo falso profeta y como todos, murió él en el año 1916 sin ver ningún cumplimiento de sus profecías. Su sucesor fue el juez José Rutherford, y él siguió cambiando fecha. Siguió añadiendo fechas, siguió calculando, siguieron con la misma porfía, y para mediados del siglo XX ya se enseñaba que el fin del mundo no iba a ser en el 1915, como habían dicho, sino que iba a ser en el año 1975. ¿Ya? Rutherford hizo nuevas interpretaciones, o sea, siguió estudiando lo que había dejado escrito Russell y escribió además él otros múltiples folletos y libros para mantener en pie la organización de los Testigos de Jehová, porque usted tiene que entender que como había tanta gente, a esa gente no se le podía desilusionar. Entonces, este juez Rutherford siguió escribiendo, siguió entregando fechas para que sus adeptos no creyeran que todo esto era una falsa verdad. Entonces, él continuó como sucesor de la organización. Ahora pasamos a los textos de estudio que utilizan los Testigos de Jehová para enseñar su religión. Amén. Ya, textos bíblicos. Dice, el primer documento que ellos utilizan es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿Qué es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras? Es la Biblia que ellos utilizan. Yo la conozco porque mi mamá también fue parte de los Testigos de Jehová y yo de niño siempre tuve una Biblia de esa. Entonces, cuando era por curiosidad, leía Apocalipsis y cosas así, pero no entendía nada. Pero claro, una vez que después ya conocí a Cristo, empecé a leer esa Biblia y uno se empieza a dar cuenta cuando la lee, por supuesto, de que tiene errores garrafales, falla, le cambian el nombre a Cristo. Por ejemplo, cuando utilizan el nombre de Dios para referirse a Jesucristo, lo utilizan con una D minúscula y no con una D mayúscula, ¿cierto? Que identifica que Jesucristo, la persona de Cristo, es Dios, ¿cierto? Eso es doctrina elemental que tenemos que creer nosotros los cristianos evangélicos, ¿cierto? Que Jesucristo es Dios. Ellos, por ejemplo, utilizan la D minúscula para identificar y decir que Jesucristo no es Dios, porque para ellos Jesucristo no es Dios.
Para ellos Jesucristo es un ser creado, un personaje, ¿cierto? Que, como ellos dicen, es el arcángel Miguel. Amén. No Miguel Quintero, Miguel del cielo. Ya. Utilizan la escritura hebrea, ¿cierto? Para el caso del Antiguo Testamento. Amén. No utilizan el texto masorético que utilizamos nosotros, que utiliza, por ejemplo, la Reina Valera 1960, o toda la Reina Valera, ¿cierto? Que es el texto hebreo con vocales. Amén. Y para el caso del Nuevo Testamento utilizan escrituras griegas cristianas, pero para el caso del Nuevo Testamento, las Biblias actuales que nosotros utilizamos, la Reina Valera, utilizan texto, por ejemplo, el texto griego de Nestlé Aland, así se llama, Nestlé Aland, o algunos de Westcott y Hort. Son textos que son textos griegos, amén. Y en el caso de la Reina, eso es para las Biblias, por ejemplo, modernas. En el caso del Nuevo Testamento, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, traducción lenguaje actual, utilizan esos textos, ¿cierto? De un texto griego más moderno, Nestlé Aland, como les decía. Y en el caso de la Reina Valera, se utiliza en el Nuevo Testamento el texto griego de Erasmo, que lo escribió ahí en el siglo XVI. Amén. Pero los testigos de Jehová no utilizan eso, sino que ellos utilizan su propia versión de su texto griego. Es decir, que al utilizar su propia versión, ellos añaden lo que ellos quieren. De hecho, eruditos en griego han analizado esa Biblia y se han dado cuenta de que estos tipos cambiaron todo, o sea, una cuestión increíble, cambiaron todo lo que la Biblia fidedignamente, como fue traspasado o traducido en lenguaje popular, ¿es cierto? No dice nada, o sea, fue una cuestión increíble lo que hizo esta denominación. Ya, publicaciones de la Sociedad Watchtower o de los Testigos de Jehová, ellos entregan, por ejemplo, libros, folletos y tratados. Y las publicaciones de ellos, por ejemplo, profundizan en temas bíblicos y temas doctrinales acerca, por supuesto, de su doctrina. Revistas, como la Atalaya, que me imagino que todos la conocemos, ¿cierto? Los testigos que han llegado a la casa nuestra, ¿cierto? Nos han entregado un libro que se llama La Atalaya, que es una revista en realidad, y El Despertar también es otra. Yo me acuerdo en mi casa, no sé si mi hermana, porque usted también, había un libro rojo, grandote, que no sé cómo se llamara, pero era como un tomo, un libro rojo. Vivir para siempre. Ese, Vivir para siempre. Entonces, claro, ellos tienen su propia documentación, sus propios libros, porque con esos libros ellos disipulan a sus feligreses. Amén. Ya. Material de estudio en línea. También tienen material de estudio en línea, ¿cierto? A través de su sitio web ofrecen acceso a recursos como la biblioteca en línea, programas de la Sociedad Watchtower, broadcasting y también videos. Falta poquito, ya vamos a terminar. Sí. Vamos terminando. Ahora vamos a mencionar algunas de las enseñanzas antibíblicas de los testigos de Jehová. Ya esto es algo de lo que ellos creen, que claramente no está conforme a la palabra del Señor. Amén. Ellos en primera instancia, como ciudadanos de cualquier nación, no saludan a su bandera, ni juran lealtad a la patria, y mucho menos luchan por ella. Para ellos eso no va acorde a lo correcto de una persona que cree en Jehová. Hacen caso omiso a pasajes como Romanos 13, del 1 al 6, a Tito 3.1, Mateo 17, del 24 al 27, y Primera de Pedro 2, 11, 17. No realizan... esa parte donde dicen hacen caso omiso a pasajes como Romanos, ellos no, por ejemplo, se resisten a ser patriotas, ¿cierto? A cantar el himno nacional o a luchar por la patria. Entonces eso contradice también las escrituras, porque en Romanos 13 dice la escritura, dice Pablo, dice a los romanos que nosotros tenemos que someternos a autoridad. Amén, se las voy a leer rápidamente. Dice Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Ellos también en el tercer punto es importante porque no realizan transfusiones de sangre. Creen que la prohibición de comer sangre incluye el recibirla también por transfusión. Ya esto se encuentra en Génesis 9, 3, 4. Dele lectura, hermano Jonathan. En ese caso, los testigos de Jehová no creen en la transfusión de sangre, ¿cierto? No creen en el comer sangre, en nada que tenga relación con la sangre, porque la escritura nos enseña, ¿cierto?, de que en la vida está en la sangre, ¿cierto? Entonces, pero ellos hacen una interpretación de la escritura que no es correcta. Amén, porque
Por ejemplo, si una persona, no sé, Dios lo quiera, un familiar, un hijo, lo que sea, está sufriendo, está a punto de morir, ¿cierto? Y la única forma de que esa persona reciba vida es por medio de transfusión. Ellos no lo hacen, ¿cierto? Porque ellos dicen que no se puede hacer transfusión de sangre, pero la Escritura no enseña eso. Nosotros si vamos a Hechos capítulo 15 y el Concilio de Jerusalén, ahí se hace la regla, ¿cierto? Que es para los judíos y también para nosotros los gentiles. Es Hechos 15, 28 y 29. rápidamente 15. Dice, así, dice ya, 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, es decir, a Dios mismo, y a nosotros, es decir, los apóstoles, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, es decir, que se le estaba imponiendo carga a los gentiles. ¿Cuál es el contexto? Es que los judíos, ¿cierto?, los de la circuncisión, los 12 apóstoles, o los 11 apóstoles, bueno, los 12 ya, porque está Matías también, querían, ¿cierto?, de que los gentiles se circuncidaran, que guardaran la ley, que guardaran el sábado, hicieran cuestiones de la ley que ya no están, ya no están vigentes. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacobo, que era hermano del Señor? Le da esta instrucción a los gentiles. Dice, así que, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Decía, hay 4 mandamientos que están prohibidos para la iglesia. Amén. Abstenerse de ahogado, ¿cierto? Matar ¿cómo es eso, Manolín, me llaman? Matar como ahogarlo, ¿cierto? Un pollo. Claro. Estrangularlo. Hay otras versiones que dicen estrangularlo, claro. De fornicación, ¿cierto? De los ídolos y también el tema de la sangre. Nosotros tenemos, ¿pero qué significa eso? Quiere decir que nosotros no podemos comer cosas que tengan sangre, porque eso ahí está la vida. Y ya tenemos que entender que estamos ya en el Nuevo Testamento, no estamos en el Antiguo Testamento. ¿Cierto? En el Antiguo Testamento uno podría decir, pero es que eso es de la ley. No, pero en el Nuevo Testamento, los reglamentos para la iglesia es que también tiene que abstenerse eso. Ojo, de comer, pero no de hacer transfusión, porque transfusión es otra cosa, eso es diferente. Entonces, hay un versículo en el cual Jesús dice, no hay mayor, o parece que uno de los apóstoles dice, no hay mayor amor que aquel que da su vida o que pone su vida, ¿cierto?, por los amigos, ¿cierto?, por su prójimo. ¿Y cómo yo puedo dar mi vida por el prójimo? ¿Cómo yo puedo ayudarlo? Haciéndole en ese caso transfusión de sangre, ¿cierto?, para también salvar su vida. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces ellos enseñan de que no hay que comer sangre, pero eso está bueno, el tema de la transfusión de sangre, perdón, eso es una interpretación errada que hacen. Mi hermana Yanira. Amén. Además de eso, ellos no celebran cumpleaños. ¿Ya? Están en contra de la celebración de los cumpleaños, no celebran cumpleaños de los niños, de los grandes, de nadie. Y por último, denme un segundito, piensan que el resto de las organizaciones religiosas son del diablo, que los únicos verdaderos son ellos, pero no solo piensan que ellos son los verdaderos, sino que a todos los demás los catalogan como hijos del diablo. Amén. Amén. Algunas controversias y diferencias doctrinales que tenemos nosotros con ellos es que, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que la doctrina de la Trinidad es una doctrina notoriamente pagana. O sea, creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo sería pagano, ¿ya? Y que Dios es una sola persona, no una Trinidad. Amén. Y eso nosotros podemos, como desenmascararlo con los textos que encontramos en Génesis 1:26, Génesis 11:7, Deuteronomio 6:4, Mateo 3:16-17, Mateo 28:19, Primera de Juan 5:7 y Segunda de Corintios 13:14. O sea, tenemos harto respaldo para decirles que su doctrina está errada. Ahora, ¿de dónde se toman los testigos de Jehová para decir de que Dios no es una Trinidad? Hay que entender que ellos se basan, ¿cierto?, en el Jehová del Antiguo Testamento, no en el Jesucristo, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Entonces ellos mayormente toman el versículo de Deuteronomio 6:4. Y 6:4, el de Deuteronomio 6:4 se conoce como el Shema Israel o como la declaración de fe del pueblo de Israel o del judaísmo, ¿cierto? Dice Deuteronomio 6:4, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ya, pero esa palabra uno en hebreo
tiene un componente plural, de plural. La palabra uno en hebreo es ejad, y ejad, ¿cierto?, no se refiere a solamente una cosa, se refiere a una unidad compuesta, es decir, uno hacen varios. Por ejemplo, el arco iris. El arco iris es un solo arco iris, pero está compuesto, ¿cierto?, de 7 colores. Es decir, que 7 hacen uno. El mismo caso con el tema, por ejemplo, del matrimonio, y serán una sola carne, pero ¿cómo? Son dos. Así que 2 hacen uno. Eso es ejad, uno en hebreo, y así está escrito. Porque el Señor vuestro Dios, uno es ejad. Entonces, pero ellos no lo interpretan desde el punto de vista de la pluralidad como la entendemos nosotros, sino que ellos lo interpretan desde el monoteísmo, es decir, de la parte singular. Mono significa uno, ¿cierto? Monoteísmo significa que cuando creen en un solo Dios. Y politeísmo cuando creen en muchos dioses. Entonces, ese versículo lo toman y lo interpretan de que Jehová solamente es uno. Y el judaísmo hasta el día de hoy también lo interpreta de que Dios solamente es uno, ¿cierto? Nosotros entendemos de que Dios no solamente es uno, sino que son más personas que trabajan en ese Dios. Pero eso se conoce como la revelación progresiva que se va dando a través de la Escritura, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Y para refutar a los testigos de Jehová, por ejemplo, si usted va a San Juan, las cartas de San Juan, capítulo 5, versículo 7, ahí dice claramente, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, ¿cierto?, el Verbo que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos 3, uno son. Amén. Los testigos de Jehová también enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, sino solo una influencia o emanación de Dios. En la revista Atalaya de julio del año 1961, dicen textualmente que el Espíritu Santo de Jehová es su fuerza activa, invisible, no solo el poder que reside en sí mismo, sino su energía cuando se proyecta fuera de sí para cumplir su voluntad y propósito. No lo ven como la tercera persona de la Trinidad, sino solamente como una energía que Dios envía cuando quiere hacer algo. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo, por ejemplo, es eterno, ¿verdad? Lo encontramos en Hebreos 9:14, es omnipotente, que está en Lucas 1:35 al 37, omnisciente, que está en Salmo 139 del 1 al 12, todo lo escudriña. Primera de Corintios 2:10 nos enseña también, eso lo encontramos en Juan 14:26, nos habla directamente en Hechos 13:2 y puede ser contristado, que eso está en Efesios 4:30. Entonces no es una energía enviada, sino que es una persona que compone la Trinidad y es Dios mismo. Amén. Amén. Ya, controversias y diferencias doctrinales con los evangélicos. Lo mismo ya, la segunda parte. Controversias y diferencias doctrinales con los evangélicos. Otros puntos que es que los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Que eso es importantísimo. O sea, para el testigo de Jehová, Jesucristo no es Dios. Amén. Lo llaman hijo de Dios. Pero es una frase de conveniencia que utilizan, ¿cierto?, para acercarse a los cristianos o a cualquier persona, pero después meterle, por supuesto, su herejía. Ahora, un pequeño paréntesis, a los testigos de Jehová tampoco nosotros tenemos que odiarlos, mis amados hermanos, porque ellos son seres humanos. Yo he visto mucho en redes sociales, por ejemplo, de que se acercan a los testigos de Jehová para hablarle evangélico, estoy hablando evangélico, y en vez de presentar el plan de salvación, en vez de enseñarle con la Biblia de que ellos están errados, empiezan a hacer burla de ellos. Se empiezan a burlar de que le sacan, por ejemplo, a Carlos Taser Russell de sus falsas profecías, y un sinfín de cosas, pero no le enseñan el plan de salvación. Ellos son almas y también tienen que arrepentirse. Ellos también, Dios está esperando, ¿cierto?, que nosotros como evangélicos que conocemos la verdad, le hablemos a ellos para que ellos también puedan llegar al conocimiento de la verdad. Así que si un día un testigo de Jehová se acerca a su casa, usted, y claro, él va a querer imponerse, va a querer enseñarle su doctrina. Yo me he encontrado con varios, ¿cierto? Pero usted háblele de Cristo y preste atención a lo que enseñan. Y una vez cuando usted lo escucha, después usted le dice, bueno, ahora le voy a hablar yo. Y a usted le presenta el plan de salvación, le habla. Amén. Estas personas hay que hablarle así como a los mormones y a todas las sectas que están equivocadas porque van camino al infierno si no se arrepienten. Gloria a Dios. Ya, los testigos de Jehová, ¿dónde qué? Lo llaman hijo de Dios. Pero es una frase de conveniencia. Ellos enseñan que Jesús es el arcángel Miguel. Estudio de las Escrituras, tomo 5. Estudio de las Escrituras, tomo 5. Son tomos de ellos, ¿cierto? Son libros de ellos. Dice, nuestro Redentor existió como espíritu, ojo, espíritu no con E mayúscula, sino con E minúscula,
Nuestro Redentor existió como espíritu antes de hacerse carne y vivir entre los hombres. Era conocido como el Arcángel Miguel. En la revista Atalaya de septiembre de 1961 dice: Cristo Jesús, alias Miguel, peleó con el dragón y este fue echado a la tierra. Apocalipsis 12:7. Amén. Eso también es una herejía porque se está hablando de un panorama futuro, ¿cierto? Que va a suceder cuando todos los demonios caigan acá en la tierra en la gran tribulación. Bueno, pasajes también para refutar todo esto podemos encontrar Juan 1:1, ¿cierto? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Un pasaje contundente para demostrar, ¿cierto?, la divinidad de Jesucristo. Y hay uno al que me encanta a mí, que yo se lo recomiendo que lo lean, que es Romanos capítulo 9, versículo 5, porque dice claramente que Jesús es Dios. De hecho, hay el testimonio de un escritor que se llama César Vial, que fue testigo de Jehová y él sabía leer griego. Y él leyó ese texto en griego, estaba leyendo Romanos en griego, y cuando se dio cuenta, entendió ese pasaje, dice que casi se cayó de espalda. ¿Por qué? Porque el testigo de Jehová siempre le enseñó de que Jesucristo no era Dios. Y cuando leyó eso, y dice literalmente Romanos 9:5, que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Y ya para ir finalizando, los testigos de Jehová niegan la encarnación de Cristo. Enseñan que Jesús no poseía dos naturalezas, o sea, la humana y la divina, cuando estaba en la tierra. O sea, dicen que cuando Él estaba en la tierra no poseía las dos naturalezas, ni tampoco las posee ahora que está en el cielo. Y eso lo podemos refutar con Juan 14:28, Apocalipsis 22:12 y Mateo 24:36. ¿Leo yo? Russell enseñó que el rescate hecho, miren, presta atención a esto. Russell, que era el fundador de los Testigos de Jehová, enseñó que el rescate hecho por Jesucristo no garantiza la vida eterna, sino solo una segunda oportunidad para todo hombre. Jesús, lo que ellos explican, es que expió solo el pecado de Adán y quitó la pena de muerte para que todo hombre pudiera tener otra oportunidad para salvarse. El que cree en Cristo, lo que creen ellos, es que no tiene la vida eterna ahora, pero la tendrá en el futuro. Y ellos creen que nosotros no somos nacidos de Dios, porque creen que nadie puede nacer de Dios hasta que resucite de la muerte. Eso es lo que ellos creen hoy. Y nosotros sabemos que todo el que cree en Cristo tiene vida eterna y es nacido de Dios. Amén. Eso lo podemos nosotros respaldar con Juan 1:12, Juan 3 del 3 al 6, Juan 14:16, Juan 5:24, Efesios 2:5 y Primera de Pedro 1:23. Entonces, para ellos el sacrificio expiatorio de Cristo no es suficiente para otorgarle a usted la vida eterna. Así que por eso hay que tener mucho cuidado con los testigos de Jehová. Bien. Según los testigos de Jehová, Dios ha determinado que habrá 144.000 personas, me imagino que esto lo han oído antes, ¿cierto? Que habrá 144.000 personas rescatadas de la tierra para reinar con Cristo, y que durante 1990 años Él ha estado formando ese pequeño rebaño. Una de las doctrinas de los testigos de Jehová es que ellos dicen que hay un grupo selecto que son los 144.000 que van a escapar, que Dios los va a librar, ¿cierto?, del gran Armagedón, es decir, de la tercera guerra mundial que va a venir a la tierra, que eso va a suceder. Amén. Y ellos van a ser rescatados y van a ser librados de ese conflicto. Amén. Y dice que desde hace 1900 años Él ha estado formando ese pequeño, porque es un remanente, es un pequeño grupo que no se van a salvar todos. Yo no sé cómo lo van a hacer, porque son un pequeño remanente, y los testigos de Jehová en el mundo son más de 9 millones. Solamente en Chile hay más de 84.000 testigos de Jehová y un sinfín de iglesias establecidas en cada comuna, en cada población, en cada sector. En 1918 Cristo vino a su templo, al templo de los testigos de Jehová, ¿cierto? Y resucitó a todos los que pertenecían al pequeño rebaño. Así se cumplió Primera de Tesalonicenses capítulo 4:1. Fíjense que utilizan puros textos escatológicos. Amén. Desde entonces están reinando en el cielo con Cristo, pero el número no está completo, porque hay varios miles todavía en la tierra que no han muerto. Estos al morir no duermen en la muerte, sino que resucitan inmediatamente
a la vida en el cielo. Todos entendemos, ¿cierto?, que los que leemos la Escritura entendemos que ese grupo de los 144.000 judíos, lo habla Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 8, ¿cierto? Y dice que son judíos, los 144.000, no son gentiles. Amén. Dice que no se han manchado con mujeres, es decir, que son vírgenes, son jóvenes vírgenes. Amén. Y son de las 12 tribus de Israel. Esos son los que el Señor va a sellar en la gran tribulación para que prediquen, para que anuncien el Evangelio en la gran tribulación, mayormente a los judíos y al remanente o a la gente gentil que se convierta también en aquel tiempo. Amén. 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 Y por último, queremos que usted se quede con este texto que está en 1 de Timoteo 4:1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que el Señor les bendiga. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Amén. Cualquier duda o consulta, nos pueden hacer llegar su pregunta.